Listo, chico. Entonces, como ya les había dicho, el tema principal de hoy es la probabilidad. Entonces, aquí tenemos una situación. Miremos a ver la probabilidad. Ya hemos visto algo que es los experimentos aleatorios. Hemos visto que de ellos se desprenden algunos sucesos, sí, dependiendo de algunas características. Por ejemplo, si tengo el experimento aleatorio de lanzar un dado, ¿cierto? El espacio muestral, que son todos los elementos que componen todas sus posibilidades. Sabemos que al lanzar un dado tenemos 6 posibilidades, ¿cierto? Las 6 caras que tiene el dado. Y también de ahí podemos decir que se desprenden sucesos, por ejemplo, que caiga un número par. Entonces ya sabemos que los únicos elementos que pertenecen a ese suceso son el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces, esos dos elementos, sucesos y espacio muestral, son claves para trabajar la probabilidad. Miremos por qué. Observa la siguiente situación. Para participar en una rifa en la que juegan 100 números, la familia Ramírez compró 3 boletas, la familia Suárez compró 15 boletas y la familia Pérez compró 9 boletas. ¿Cuál familia tiene mayor probabilidad de ganar? ¿Cuál tiene menor probabilidad de ganar? Bueno, obviamente ustedes haciendo como el análisis allí rapidito de esta situación, se dan cuenta que la familia que tiene más posibilidades de ganar es ¿cuál? ¿Ramírez, Suárez o Pérez? Suárez. La familia Suárez. ¿Por qué? Porque al tener mayor número de boletas es más probable que gane. Exactamente, allí ya hay algo claro. Entre mayor sea el número de boletas compradas, mayor será la posibilidad de ganar. Como cuando usted juega chance. Entre mayor números juegue, pues tiene un poquito más de probabilidad de ganar. ¿Sí? En el caso del chance, digamos que es un poquito más difícil ganar. ¿Por qué? Porque resulta que usted juega 4 números, ¿cierto? Que es el mayor, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral del experimento aleatorio jugar al chance? ¿Cuántos creen? Puede que tenga millones. ¿Millones? 4. No. Chicos, si hacemos las combinaciones de todos los posibles números, empezando desde el 000, perdón, 4 ceros, hasta el 9999, ¿saben cuántos elementos hay allí? Hay 10.000. Entonces imagínense, si usted juega el chance y juega solamente una sola combinación de números, usted apenas tiene una probabilidad o una posibilidad de 1 entre ¿cuántos? Entre 10.000. Entre 10.000. Ahorita vamos a ver por qué es bajita esa probabilidad, ¿listo? Entonces aquí, correcto, la que mayor tiene posibilidades de ganar es la familia Suárez porque compró la mayor cantidad de boletas que las otras dos. Y la que tiene menor probabilidad de ganar o posibilidad de ganar es La familia Ramírez. la familia Ramírez, correcto, porque apenas compró 3 boletas, mientras que Pérez compró 9 boletas. O sea que ya tenemos aquí quién ganó, quién tiene mayor posibilidad y quién tiene menor posibilidad. Ojo, la posibilidad no significa que vaya a ganar, porque aunque la familia Ramírez compró apenas 3 boletos, el número ganador puede estar aquí. ¿Sí ven? Lo llaman posibilidades, puede o no ganar. Lo que pasa es que esta rama de la estadística se encarga de estudiar aquellos experimentos para después tomar una decisión. ¿Ya? Entonces aquí la decisión sería, bueno, ¿quién tiene mayor posibilidad de ganar? La familia Ramírez porque compró más, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no vayan a ganar ni la familia Ramírez ni la familia Pérez. ¿Ya? También tienen posibilidades, un poco más bajas, sí, pero tienen posibilidades. Incluso hay personas que juegan chances son muy buenas, imagínate. Tienen una posibilidad en 10.000 y aún así se la ganan. Porque tienen posibilidades. Otra cosa es que usted la única forma de no tener posibilidades de ganarse un chance, ¿cuál es? Pues no jugarlo, ¿cierto?
Hasta comprar una boletica de boleto también es tener una sola posibilidad de ganar. Bueno, entonces aquí hay una definición. La probabilidad de un suceso indica las posibilidades que tiene de ser verificado un experimento aleatorio. Miren aquí, ¿vieron? La probabilidad de un suceso indica las posibilidades que tiene de ser verificado un experimento aleatorio. En 1812, Pierre Simon Laplace, que era un marqués francés, dio un primer acercamiento a esta probabilidad. Él empezó a hacer experimentos, como por ejemplo lanzar por ejemplo, podemos hacerlo, lanzar un dado tantas veces, ¿sí? Lanzar un dado 50 veces, por ejemplo. Entonces, él se dio cuenta que las 50 veces cayeron 20 veces en el 1, cayó 5 veces en el 6, cayó 4 veces en el 4, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, él empezó a notar que las posibilidades de un experimento aleatorio se calculaban de la siguiente manera. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿A qué se refería él? Pues si ponemos aquí el ejemplo de la compra de boletos de las familias, pues vamos a contar lo siguiente, por ejemplo. La familia Ramírez que compró 3 boletos, o sea que ¿cuántos casos favorables tiene? 3. Tiene 3 casos favorables, ¿cierto? Sobre el número de casos posibles. ¿Cuántas boletas hay en total? 100. 100. Perfecto. Entonces, Laplace estableció esta primera definición de probabilidad, ¿sí? Dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Pero no es solamente escribir la fracción, 3 sobre 100, porque eso ya lo sabemos, tiene 3 posibilidades de 100. A partir de aquí puedo establecer una probabilidad en términos decimales y en términos porcentuales. Si yo divido 3 entre 100, ¿cuánto nos da? 0.03. 0.03, correcto. Y para obtener un porcentaje, ¿qué es lo que hacemos con ese número? Se multiplica por el 100%. Es decir, 0.03% les debe dar 3%. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dan una probabilidad en porcentajes, ya es mucho más claro. ¿Sí? Que le digan a usted, usted tiene una probabilidad del 40% de ganar el año. Usted puede decir, pero es que... Profesor, a mí no me dio así. ¿Saben por qué? Porque le agregaron el porciento al final, ¿cierto? No, quítense. Solamente multiplican por 100. ¿Listo? El símbolo de porcentaje se coloca al final en la respuesta. Sí, ya me dio. Exactamente. Ajá. Ahí les dio 0.0003. ¿Cuándo? Cuando hicieron el porcentaje, ¿cierto? Más o menos. Ok. Bueno, entonces lo que estaba hablando, cuando a mí me hablan de números en probabilidad, pues ya digamos que es un poco más claro para mí las cosas, ya empiezo a entenderlas, empiezo a hacerle un análisis para así tomar una decisión. Si a mí me dicen que tengo 40% de probabilidades de ganar el año, ¿qué decisión tomaría la persona respecto a ese porcentaje que me están dando? ¿Tratar de qué? De aumentarlo, ¿cierto? Porque es que 40% está por debajo del 50%, o sea, no estoy ni siquiera en la mitad, ¿ya? Como lanzar una moneda. ¿Cuántas posibilidades tiene usted que caiga cara? 50. Una, ¿cierto? Una de 2. Y como 1 es la mitad de 2, usted ya puede sacar el número aquí, 50%. ¿Sí? Por ahí escuché que me han dicho 50. ¿Ya? Entonces, miren. Lo que aquí necesito de ustedes, que aprendamos el día de hoy, es esta regla, ¿sí? La fórmula de la probabilidad, ¿listo? Siempre que nos vayan a pedir una probabilidad,
vamos a hacer la división entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, ¿sí? Siempre, siempre, siempre le va a dar un número entre 0 y 1. Si a usted la división le da 1,1 o 1,01 o 1,0001, está mal. Tengan en cuenta eso. Si a usted le da la probabilidad 1,001 o 1,1, es más, después de la coma del 1, cualquier número que haya después, le da de más, usted ya tiene la probabilidad incorrecta. Entonces, apréndanse esto, la probabilidad se calcula, siempre me va a dar un número comprendido entre 0 y 1. Y en términos de porcentaje, entre 0 y ¿quién? ¿Cuál es el máximo porcentaje? 100. 1. No, en porcentajes. El máximo porcentaje. 100. Bien, exactamente. Entonces, en términos decimales, va entre 0 y 1. O sea que le puede dar 0,5, 0,47, 0,73, 0,829, ¿sí? Pero al principio, 0, ¿hasta dónde? Hasta el 1, exactico. Y en términos de porcentaje, pues va a dar entre 0 y 100%. No le puede dar a usted 101%, 102%, 103%. No le puede dar así. ¿De acuerdo entonces con eso? Sí, profesor. Bueno, ya pueden ir un sí, profesor. Perdón. Bueno, en este ejemplo, miremos entonces el cálculo de porcentajes de las posibilidades que tienen las familias al comprar los boletos. ¿Sí? Tal como hicimos ahorita, miren que aquí está. ¿Por qué se divide entre 100? Porque es la cantidad de boletas que tiene la rifa. ¿Sí? Entonces, 3 casos favorables tiene la familia Ramírez porque apenas compró 3 boletas. Entonces, 3 dividido 100 da 0,03. ¿Ya? Al multiplicarse por 100, pues tenemos un porcentaje del 3%. La familia Suárez tiene ahora 15 casos favorables porque compró 15 boletas. ¿De cuántos? De 100. Al hacer la división tenemos 0,15. ¿Sí ven que al principio sí da 0? 0, 0, 0. ¿Listo? Y al multiplicar por 100 tenemos una probabilidad del 15% para la familia Suárez. En el caso de la familia Pérez, pues ya sería lo mismo. Tiene 9 casos favorables, lo dividimos entre el total de casos posibles y da 0,09. Que al multiplicar por 100 nos queda el 9%. ¿Listo? Bueno, y aquí un ejemplo de rapidito, antes de pasar a los otros ejemplos para ver si quedó claro. Dice, en un salón de clases hay 18 niñas y 22 niños. Si se realiza una rifa, la probabilidad de que gane una niña es. Entonces, los casos favorables es la cantidad de ¿qué? De niñas. Los casos favorables es la cantidad de niñas que tienen experimento, o sea, 18, ¿cierto? Y sobre el total de casos posibles. El total de casos posibles es el total de estudiantes, o sea, niños y niños, no importa. Entonces, es el espacio muestral. Y acuérdense ustedes que el espacio muestral es la cantidad total de elementos que tiene un experimento aleatorio. Entonces, 18 niñas y 22 niños me suman 40 estudiantes en total. Entonces, por eso aquí la probabilidad se calcula entre 18 y 40. ¿Ya? 18 dividido 40 nos da 0,45. O sea que la probabilidad de que lo gane una niña es del 45%. ¿Listo? Ahí está en términos numéricos. Cuando yo veo números, ahí puedo decir que es más probable que gane ¿quiénes? Los niños. Los niños. Bueno, y la probabilidad tiene 3 características muy importantes. Lo que yo les decía ahorita. La probabilidad de un suceso, de que un suceso ocurra, se mide con un número comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? Lo que yo les decía hace un momento. Si la probabilidad de un suceso es 1 exactico, ¿el suceso es qué?
seguro. O sea, es seguro de que pase. ¿Sí? Si la probabilidad de un suceso es 0, entonces el suceso es imposible, no puede ocurrir. Ahora, la probabilidad del suceso contrario, acuérdense que un suceso contrario tiene los elementos contrarios a los que tiene el suceso que estamos trabajando, ¿no? Recordemos un poquito. Si yo tengo el suceso de lanzar el experimento de lanzar un dado y el suceso que caiga par, tengo los elementos 2, 4 y 6. Y si yo digo cuál es el contrario a ese suceso, ¿cuáles son los elementos? 1, 3, 5. Y 5, correcto, ¿listo? Entonces, esto estamos recordando, ¿no? Que esto lo vimos, ¿no? Los tipos de sucesos, ¿se acuerdan, no? Entonces, la probabilidad de un suceso contrario es simplemente a 1 restarle la probabilidad del otro suceso que estamos hablando. Por ejemplo, si aquí la probabilidad de ganar niñas es de 0,45, a través de esta propiedad podemos calcular la probabilidad que ganen niños. ¿Cómo calculamos la probabilidad que ganen niños? Pues a 1 le restamos ¿qué? ¿Qué creen? 45. 45. En la forma decimal. 0,45. Exacto. ¿Por qué la forma decimal? Porque resulta que aquí tengo el número 1. Y si yo a 1 le quito 45, usted va a hacer la calculadora y le va a dar y le va a dar 44. menos 44. Y la probabilidad nunca, escúchenme bien, nunca es negativa. ¿Listo? La probabilidad nunca es negativa. Entonces, por eso a 1 se le va a restar siempre la forma decimal de la otra probabilidad. 1 menos 0,45 les va a dar 0,55. Ah, por eso es que no se puede pasar del 1. Correcto. No puede pasar. Esto ni en 0. Por eso no puede ser negativo. 0,55, listo. Ya tengo la probabilidad de que ganen niños, que es lo contrario a que ganen niñas. Y al multiplicar por 100, pues nos queda 55%. Entonces miren que la probabilidad tiene 3 formas de representarse: fracción, decimal y porcentual, que son las 3 frecuencias que vimos al principio de estadística. ¿Sí se acuerdan, no? La frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. ¿Sí? La frecuencia relativa puede ser en forma de fracción o en forma decimal. ¿Listo? O sea que eso tiene mucho que ver con lo que vimos al inicio de estadística. O sea que cuando la próxima semana que les envíe la secuencia, ya el trabajo final de secuencia, lo que ustedes deben entregarme, no se les haga raro ver una tabla de frecuencias. ¿Listo? Vamos a trabajar la probabilidad desde el inicio de la estadística. Bueno, o sea que si creían que ya habían liberado de la secuencia, de las tablas de frecuencias, para nada. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna que no sea existencial? ¿Puedo decir que está claro? Bueno, entonces vamos a ver si es cierto. Bueno, ¿se les puso la pantalla blanca? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos entonces con un primer ejemplo. Dice así: al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener? Tenemos 3 casos. Un número múltiplo de 3. Siguiente caso. Un número menor que 6. Y siguiente caso, un número mayor que 6. Bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo número 1 y tenemos tres probabilidades que debemos hallar. Entonces, como los sucesos se nombran con letras mayúsculas, llamémosle a este suceso A, suceso B y suceso C. ¿Listo?
Entonces vamos a calcular la probabilidad de A. La probabilidad de A es igual. Ahora vamos a determinar el espacio muestral de lanzar un dado. ¿Cuántos posibles casos tiene el experimento de lanzar un dado? 6. 6. Perfecto. Entonces, todas estas probabilidades se van a dividir entre ¿quién? Entre 6. ¿Listo? Entre 6. Bueno. Si vamos con los casos favorables del primer suceso. Un número múltiplo de 3. De las 6 caras que tiene el dado, ¿cuáles de esas caras tienen un número múltiplo de 3? 3 y 6. 3 y Correcto. 6. ¿Será? 2. 2. O sea que la probabilidad de que al lanzar el dado obtenga un número múltiplo de 3 es 2/6. Fracción que podemos simplificar, o sea, 1/3. ¿Sí o no? Sacando la mitad cada uno. Listo, la tenemos en forma de fracción. Hagámoslo en forma decimal. 1 dividido 3. 0.3. 0,3 periódicos. Perfecto. Vamos a escribir los dos primeros. 0,33, ¿listo? Para que la probabilidad nos quede más exacta, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra cosa, otro truco, o otra cosa que hay que tener en cuenta. Para manejar la probabilidad, siempre manejen máximo 3 decimales, mínimo 2, ¿listo? 1. A menos que les dé uno solo. Por ejemplo, si usted le da la división 0,5, ¿de qué manera va a trabajar 2 decimales? No hay forma, a menos que le agregue un 0 aquí, ¿cierto? ¿Ya? Pero cuando le den así varios decimales, ¡ouch! Pero cuando le den así varios decimales, máximo y mínimo. ¿Listo? Decimal. Forma porcentual. Mm, 33%. 33%. Correcto, 33%. Muy bien. Aquí tenemos entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene una probabilidad baja, alta, media, es seguro, es imposible? Media. Baja. Una probabilidad baja, ¿cierto? ¿Cuándo decimos que es probabilidad baja? Cuando está por debajo de 50. ¿Cuándo decimos que es una probabilidad alta? Cuando está por encima del 50. Media, cuando nos da 50. Segura, cuando nos dé 100% o la división nos dé 1. E imposible cuando nos dé 0. ¿Listo? Bueno, vamos con la probabilidad de que suceda B. B nos dice que con la probabilidad de tener un número menor que 6. Ya sabemos que tenemos 6 posibilidades en total en el dado, ¿no? Ahora miremos cuántos números son menores que 6 en el dado. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, del 1 al 5. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántos casos son? 5, ¿cierto? 5. Muy bien. ¿Podemos simplificarla? No. No. Pues queda así. 5/6 es la probabilidad de que ocurra B. O se lee 5 entre 6. Listo, como quieran leer. Forma decimal. 0,83. Correcto. Forma porcentual. 83%. 83%. Correcto. Ahora miren, tengo mayor posibilidades de obtener un número menor que 6 que obtener un múltiplo de 3. O sea que tengo una probabilidad alta. No es segura porque no me da 100%, pero sí es alta. ¿Listo? Bueno, y la probabilidad de que ocurra C. 0. Un número mayor que 6 en el dado no existe, o sea que tengo 0/6. Al hacer la división me queda 0 y al multiplicar por 100 nos da 0%. ¿Listo? O sea que ese es un evento, un suceso imposible. ¿Listo? Aquí tenemos las 3 probabilidades de este primer ejemplo. Niños, ¿qué les parece? ¿Hay complejidad? No está tan difícil. Sí, no está tan difícil. Prosigue, profe, prosigue. Ok, bueno, prosigue. Bueno,
Profesor, Dime. preguntita sobre la A. Ajá. ¿Por qué encima del 6 hay un 2? Ok. Porque como el suceso me dice múltiplo de 3, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, 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 ¿cierto? Pero como me hablan de un dado y un dado nada más llega hasta 6, entonces, ¿cuántos múltiplos de 3 hay en el dado? Juan José. 2, ¿Sí? ¿Cuáles son esos números? El 3 el y el 3 y el El 6. 6. correcto, el 3 y el 6, por eso está el 2 sobre el 6 en la primera probabilidad. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno. Listo. Sacar un par de dados y sumar los números en las caras superiores ¿cuál es la probabilidad de obtener? Profesor, ahorita que volvamos a entrar. Exactamente. Entonces, 1. Pelo una vez. listo. Entonces dice, al hacer un par de dados y sumar los números de puntos obtenidos en las caras superiores, ¿cuál es la probabilidad de obtener? Un número múltiplo de 2, pongo aquí, ¿no? Pongo aquí el número de 3. B, un número par. C, un número primo. D, máximo 5. E, al menos 6. Listo, aquí tenemos... Profesor, pero ahí la letra tiene que poner directamente mayúsculas. bueno, no, aquí porque son punticos, son ejercicios, ¿sí? A, B, como el A, B, C, D, los de los ejercicios, ¿listo? Pero ya a la hora de escribir el suceso, ustedes saben que los sucesos se escriben con letras mayúsculas, ¿no? A, y, bueno, y las letras que quieran, ¿no? Yo lo hago aquí en orden alfabético. A, B, C, D y E, ¿listo? Pero si usted quiere dice N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ¿sí? O como quieran, ¿no? Entonces que sean mayúsculas. Bien, entonces dice así. Antes que nada, chicos, vamos a escribir el espacio muestral del experimento. Bien, ¿para qué vamos a escribir el espacio muestral? Para que nos sea más claro cuántos casos posibles tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí. Dice, al lanzar un par de dados y sumar los números de puntos obtenidos en las caras superiores. ¿Cuál es el mínimo número de la cara de un dado? 1, 1. Y si los dos caen en 1, ¿cuál es la mínima suma que van a tener? 2. 2, O sea que esa es la mínima suma. ¿Y ahí pueden sumar 3? Sí. Claro, el 1 y el 2 pueden sumar 3. Sí. El 4, 2 y 2. El 5, 3 y 2. El 6, 4 y 2, 3 y 3. El 7, 5 y 2, 6 y 1, 4 y 3. Listo. 8, 9, 10. ¿Hasta dónde creen que llegaría? 12, Hasta 12, correcto, porque la mayor cara que tiene un dado es 6, y si los dos caen en 6, 6 y 6, 12. Listo, ese es el espacio muestral que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perdón, tiene 11 elementos. ¿Listo? Ahora sí podemos calcular las probabilidades. Probabilidad de A. Obtener un múltiplo de 3, como ahorita, ¿listo? Pero aquí tenemos sobre 11, ¿listo? Ahora, ¿cuántos múltiplos de 3 hay en el espacio muestral? 3, 3, 6, 9, 12. 4, 4, correcto, 3, 6, 9 y 12. Entonces tenemos una probabilidad de 4 entre 11.
Yo tengo una pregunta, ¿por qué sobre 11? Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casos posibles. Ah, ya. ¿Listo? Son 11 casos. Bueno, continuando aquí. Entonces tenemos 4 múltiplos del 3 entre 11 en total. Forma decimal, 0,36. 0,36. Porcentual, 36%. 36%. listo. O sea que tengo una probabilidad baja de que salga un múltiplo de 3. Muy bien. Probabilidad de B. Un número par. ¿Cuántos pares hay allí en el espacio muestral? 5. No. 6. 2, 4, 6. 6, 8, 10, 12. Exactamente. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 6 de 11. Muy bien. Forma porcentual. B. Decimal. 0,54. 0,54. 0,54. Obviamente, forma porcentual. 54. 54%. Y ahí Es es alta. alta. Como está muy cerca del 50, decimos que es media. Porque está, o sea, apenas supera el 50 por 4 puntos. Sí, por decirlo así. Entonces se puede decir que es media. ¿Ya? C. Un número primo. ¿Sí se acuerdan cuáles son los primos? 2, 3, 5, 7, creo. No me sé. 2, 3, 5, 7 y 11. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 números primos en el espacio muestral. Para un total de 0,46. 0,45. 0,45. ¿Sí? 5%. Esto seguimos. Probabilidad de suceso D. Máximo 5. ¿Cuántos elementos creen que tiene ese suceso? 4. ¿Qué? Máximo primo. Máximo 5. Yo digo que 1, 4. ¿no? Me dicen máximo hasta aquí. Es decir, que tiene 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Ya? Porque me dicen máximo 5. Entonces, hasta aquí corto. O sea que puede caer 2, 3, 4 y obviamente 5 porque es lo máximo. ¿Listo? Entonces los 4 de 11. Como aquí ya tenemos la división 4 de 11, entonces la posición nosotros escribimos 0,36 para un total de 36%. Muy bien. Y el último, probabilidad de E. Al menos 6. ¿Qué significará al menos 6? 5. Que por lo menos llegue No. hasta 6. Tiene que ser mayor que 6. 5. Exacto. O sea, Que como mínimo 6. 6, correcto. O sea que serán del 6 hacia acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 casos favorables porque me dicen al menos 6. O sea que 6 es lo mínimo que puedo sacar. ¿Bien? ¿Cuánto da 7 entre 11? 0,63. Aquí es más probable que saque 63 o 73. 63, profe. 6-3, listo, 6-3. O sea que es más probable que al lanzar eje par de dados y sumar las caras me dé al menos 6. ¿Sí? Porque es la mayor probabilidad de estos 5 sucesos. ¿Listo? Bueno. Chicos, entonces, ¿dudas? ¿Preguntas?
Claro no es claro. Sí, profe, está claro. Está claro. Acabe ya. Tengo sueño, les voy a tocar con él. Quiero dormir media hora. Ay, bueno. Ya hacemos un último. Porque es que quiero agotar las posibilidades con este tema, ¿listo? Ya vimos que al lanzar un dado, ya vamos a lanzar dos dados, entonces vamos a hacer un ejemplo distinto. Olvidémonos de los dados. ¿Listo? Entonces puedo borrar, ¿no? Bueno. Se hacen girar dos ruletas. Vamos a ver si me da aquí para hacer las dos ruletas. Uno, dos. Las ruletas están divididas en tres partes. ¿Listo? Aquí tiene 1, 2, 3. Y aquí tengo el 1, 2, 3 también. ¿Listo? Las dos ruletas tienen los mismos números. ¿Tiene que ser en ese orden? ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Tiene que ser en ese orden? O sea, el 1 para acá o puede ir donde va el 2 o... Entonces tengo aquí. Encuentro la probabilidad de que al girar las ruletas, la primera caiga en 1 y la segunda en 3. A ver, yo veo. Tenemos a ese suceso A. Entonces podemos hallar la probabilidad de A. Chicos, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral de este experimento? 3. Miremos. 1, 2. 3. 6. La segunda. Hacemos girar la primera. Yo digo que 2. La primera puede caer en 1. La segunda puede caer en 1, 2, 3. ¿Hay cuántos tengo? 3 posibilidades, ¿sí o no? Solamente con el 1. Ahora, ¿qué pasa si en la primera cae el 2? Tengo también, puede caer 2, 1, 2, 2 o 2, 3. Ahí tengo otras 3. ¿Cuántas llevo? 6. 6. Y si la primera cae en 3, en la segunda puede caer 1, 2 y 3. O tengo otras 3. 9. ¿Listo? Tengo 9 posibilidades del espacio muestral. O sea que tengo aquí 9. Ahora la pregunta es, ¿cuántos casos favorables tengo de que la primera caiga en 1 y la segunda en 3? 9 también. ¿La primera caiga en 1 y la segunda en 3? Pues 2, ¿no? Vamos a hacerlo más gráfico el espacio muestral. Primera pareja, 1, 1, ¿sí o no? Segunda pareja, 1, 2. Tercera pareja, 1, 3. Cuarta pareja, 2, 1. Siguiente pareja, 2, 2. Siguiente pareja, 2, 3. Y las otras tres serían 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿Listo? Ahora ya tengo las 9 posibilidades aquí más gráficamente. ¿En cuáles de ellas tengo primero el 1 y luego el 3? En 1, 3.
¿Cuánto primero el 1 y luego el 3? Un montón. Una. ¿Probabilidad de ese suceso? ¿Una entre cuánto? Una entre 9. Porque me están siendo muy específicos. Que en la primera caiga 1 y la segunda caiga en 3. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo? Que caiga 1 y 3 y no me dan un orden? ¿Cuántas posibilidades tengo ahora? Dos. ¿Qué? 2. Si me dicen que caiga 1 y 3, pero no me dan un orden, ya tendría 2 posibilidades. ¿Sí ves? Pero como el ejercicio me está diciendo que la primera caiga 1 y la segunda caiga en 3, entonces obviamente tengo sola posibilidad. ¿Listo? ¿Cuánto me da la división? 1 entre 9. Cero coma 11. 11. O sea que tengo una probabilidad de que caiga la primera en 1 y la segunda en 3 de el 11%. O sea, muy bajo. ¿Listo? Ahí está entonces.